La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los acontecimientos de mayor resonancia en la historia moderna, debido a que simboliza el final de un largo periodo en la historia y el surgimiento de otro, inspirado en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad para todos los hombres. Para comprender mejor este suceso, veamos cuál era la situación económica, política y social de Francia en el siglo XVIII. La economía del reino francés, hacia mediados del siglo, era fundamentalmente agrícola, si bien las industrias empezaban a expandirse y las actividades comerciales estaban muy desarrolladas. Francia tenía una población de 25 millones de personas, divididas en tres clases, los llamados tres estados: la nobleza, el clero y el tercer estado o estado llano. El monarca, los nobles y la iglesia poseían la mayor parte de la tierra y mantenían grandes privilegios, como el de no pagar impuestos al erario, ejercer jurisdicción en tribunales locales o especiales, e incluso mantener monopolios de productos o actividades. El tercer estado, o estado llano, estaba integrado por los burgueses, comerciantes, banqueros, intelectuales, artesanos. Junto a ellos se encontraban los campesinos, que formaban el grueso de la población, y aunque la mayoría eran hombres libres, pagaban los impuestos reales y los diezmos a la iglesia. Desde un punto de vista político, Francia se caracterizaba por ser un régimen absolutista, es decir, régimen en el que el monarca concentraba todo el poder político en sus manos. Hacia mediados del siglo XVIII, de 1750 a 1772, se publicó en Francia la Enciclopedia, diccionario de ciencias, artes y oficios, en donde sus autores exponían nuevas ideas sobre los derechos de los pueblos, tales como la libertad, así como los logros y avances en el campo de la ciencia y la razón. Diderot y D'Alembert fueron los directores de esta obra. Pensadores ilustrados como Rousseau, Voltaire y Montesquieu colaboraron en ella y expusieron tesis en las que se explicaban el liberalismo filosófico, económico y político, los cuales necesitaban de una república democrática como forma de gobierno. Para finales del reinado de Luis XV, Francia tenía problemas económicos debido por un lado a los enormes gastos que le significaba la guerra que sostenía con Inglaterra y que duró en total 7 años. Es entonces que el monarca decidió hacer reformas institucionales de importancia que no llegó a completar, pues murió antes. Luis XVI, el nuevo monarca francés que recibió el trono en 1774, fue incapaz de llevar una política enérgica necesaria para corregir los problemas económicos del Estado. Por si fuera poco, los despilfarros de su corte continuaron sin cesar. Para esos momentos, Francia se encontraba en plena crisis económica.
El tesoro real estaba casi vacío y los campesinos y la clase humilde en general vivían en la miseria, sumándose a esto varios años de malas cosechas y la escasez de productos básicos. En medio de esta situación estaba la burguesía francesa que quería participar en el poder político, expulsar a la nobleza y terminar con el absolutismo. Buscaba también establecer una república con el sistema de derechos y libertades proclamados por los enciclopedistas, y se apoyaba en la guerra de los Estados Unidos de América, quienes habían declarado su independencia en 1776, hecho que reforzó la discusión pública y la crítica al antiguo régimen. De esta forma, Luis XVI reconoció la necesidad de continuar las reformas iniciadas por su antecesor y nombró a Jacques Necker como administrador de las finanzas del reino. Dichas reformas consistían fundamentalmente en hacer pagar impuestos a la aristocracia. Inmediatamente, los nobles de Francia protestaron y exigieron al rey que convocara a los Estados Generales, asamblea de origen medieval que reunía representantes de las diversas jerarquías sociales de la nación. De acuerdo con la nobleza, los Estados Generales, que no se habían vuelto a reunir desde 1614, eran la única institución que podía exigir nuevos impuestos. El 5 de mayo de 1789, se reunieron por fin los Estados Generales e inmediatamente se iniciaron los enfrentamientos entre sus representantes, por la forma de votación que tendrían y por el número de electores por cada clase o estado. Al no poder llegar a un acuerdo, el tercer estado, junto con algunos diputados de otros estados, se autodesignó Asamblea Constituyente por considerar que representaba a la mayoría del pueblo, jurando no disolverse hasta que Francia contara con una constitución política. A este hecho se le conoce como el juramento del juego de pelota, por haberse efectuado en un frontón el 20 de junio de 1789. Ante esos sucesos, Luis XVI reconoce la nueva situación, pero concentra tropas alrededor de París, ya que los disturbios callejeros aumentaban día con día debido a la carestía y escasez de productos, tanto en París como en las provincias. La más importante de estas revueltas fue la del 14 de julio, que culminó con la toma de la Bastilla, lugar considerado como el símbolo de la represión. Desde entonces, el 14 de julio se convirtió en el Día Nacional, porque el pueblo venció al absolutismo. Por aquel tiempo, la Asamblea Constituyente suprimió los privilegios de la aristocracia, abolió la monarquía absolutista e instauró la monarquía constitucional, terminando con el régimen feudal y liberando a los campesinos. Se proclamó que el poder emanaba del pueblo y se procedió a declarar los derechos fundamentales de los hombres el 26 de agosto de 1789. Libertad, igualdad, fraternidad. Aparecieron clubes políticos de distintas tendencias. Representando a la burguesía y al pueblo, los había moderados como los girondinos, y radicales como los jacobinos, dirigidos por Marat, Danton y Robespierre,
que buscaban destruir la monarquía e implantar una república. Mientras esto ocurría, Luis XVI y su familia estaban cautivos en las Tullerías e intentaron huir hacia Alemania, pero fueron descubiertos en la población de Varennes. Por esos días se interceptaron unas cartas de Luis XVI, en las que incitaba a los austríacos a marchar sobre la capital francesa, lo que enardeció los ánimos del pueblo, y una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías, siendo encarcelada la familia real por traición. Ante la alarmante situación en Francia, las monarquías europeas se horrorizaron, pues temían que esto pudiera ocurrir en sus propios países, por lo que se propusieron evitarlo, destruyendo la revolución en su lugar de origen. Así que declararon la guerra a Francia. Francia entró en guerra con Austria y después con toda Europa para defender los principios revolucionarios que se veían amenazados. En 1790 se había dado una constitución civil al clero, en la que se expropiaban sus bienes y se obligaba a los clérigos a jurar una subordinación a la Constitución, lo cual ocasionó un enfrentamiento entre Estado e Iglesia. Para el 10 de agosto de 1792, la Asamblea Constituyente se convirtió en Asamblea Legislativa. Poco a poco los jacobinos fueron asumiendo el gobierno. Para ese entonces se proclamó la República. El 21 de enero de 1793, el ciudadano Capet, el antiguo Luis XVI, fue guillotinado tras ser procesado por el cargo de traición contra Francia. Durante más de un año, el tribunal envió a miles de franceses a la guillotina por sospecha de oposición a la República. Esta política, llamada el terror, implantada por Robespierre, dirigente de los jacobinos, tuvo éxito. Sin embargo, el estado de extrema tensión en que vivía Francia no podía prolongarse por mucho tiempo. Así, el 27 de julio de 1794, se produjo un golpe de Estado por el cual los jacobinos y su líder Robespierre fueron arrojados del gobierno para ser guillotinados posteriormente. Durante la dictadura de Robespierre, siguiendo el espíritu de Rousseau, se intentó crear un Estado ético fundado en la razón. Entró en vigor un nuevo calendario revolucionario. A mediados del año tercero de la nueva época, es decir, en agosto de 1795, se concluyó una nueva constitución y se implantó un nuevo gobierno, el Directorio. Francia era una república constitucional organizada en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en donde el poder ejecutivo recaía en 5 directores electos. En conclusión, muchos fueron los cambios producidos por la revolución. Entre los principales hay que destacar el derrocamiento del absolutismo y la abolición del feudalismo. La difusión de las ideas liberales sobre la soberanía de los pueblos, basados en la seguridad individual e igualdad política, fundamentados en el derecho natural. Y la separación entre la Iglesia y el Estado, que garantizaba la libertad de pensamiento, de culto, de prensa, entre otras. La burguesía logró establecer su poder económico, político y social, y se formó el Estado moderno dividido en 3 poderes.
Nuevos procesos habrían de producirse, como los movimientos de independencia en la América colonial y los movimientos liberales de Europa en el siglo XIX. Pero puede decirse que la revolución estaba prácticamente cerrada y sentadas las bases de las futuras democracias en el mundo. Al finalizar la revolución, un oficial del ejército francés empezó a destacar por sus victorias en las luchas contra los enemigos de la causa. Napoleón Bonaparte, cuyo nombre Europa y el mundo entero oirían por muchos años todavía, para no olvidar los cambios producidos por la Revolución Francesa.